Por siglos, en Guatemala se lleva a cabo un ritual donde todos los sentidos se mezclan con el misticismo, transportándonos a través de una ventana al pasado, en una experiencia espiritual extraordinaria e inolvidable. Durante la Semana Santa, Guatemala se viste de gala y se transforma en la anfitriona de uno de los eventos religiosos más espectaculares y bellos del mundo. La expresión de la Cuaresma y la Semana Santa es la síntesis de un mestizaje cultural que se da en Guatemala, donde lo mejor de las culturas se ha puesto en evidencia, pero con el gran ingrediente que todo gira en torno a lo que es la expresión de una fe que se mantiene viva hasta el día de hoy. Inmensas procesiones salen de sus templos, recorriendo las calles de las ciudades, cargando en hombros las imágenes centenarias de Jesús y María. Las procesiones se mueven lentamente sobre las calles empedradas de la antigua Guatemala, al ritmo de marchas fúnebres. Podemos ver los cansados pies de los cargadores sobre las alfombras de acerrín. El olor del incienso purifica el ambiente para dar paso a la santa imagen de Jesús y su mensaje. Es una experiencia espiritual que exalta los sentidos. Enclavada en el centro geográfico de América, Guatemala es el territorio remanente de lo que fuera una vez el epicentro de una de las civilizaciones más avanzadas del Nuevo Mundo, la civilización maya. Mesoamérica ha sido habitada por alrededor de 4.500 años, en tres periodos definidos como preclásico por los olmecas, clásico por los mayas y posclásico por sus descendientes, siendo en el año 900 después de Cristo, época en que se registran los últimos indicios de la civilización, desapareciendo casi en su totalidad por causas aún desconocidas. Rica en tradiciones y costumbres, logró grandes avances en diferentes disciplinas y en especial en la astronomía, creando el calendario más exacto que se conoce. Esta civilización, con impresionantes ciudades y majestuosos templos piramidales, reyes poderosos y avances tecnológicos, sucumbió eventualmente, dejando pequeños grupos indígenas, de los que hoy se reconocen 24 comunidades lingüísticas, incluyendo la garífuna de África, la ladina y la criolla. A esta diversidad étnica se añaden múltiples costumbres, tradiciones, vestimentas y dialectos, característicos de cada grupo. Guatemala es un país pluricultural, pluriétnico, plurilingüe. Entonces no hay una sola forma de expresión, hay muchas formas de expresarse y la Semana Santa es una de ellas. La variedad religiosa, étnica y cultural se fusionan con una exótica naturaleza. 19 ecosistemas y miles de especies de flora y fauna, diseminadas entre un sinnúmero de accidentes geográficos en una amalgama de elementos contrastantes y pintorescos, que interactuando entre sí hacen de Guatemala un lugar único en el mundo. Los grupos descendientes de los mayas habitaban el área durante la llegada de los españoles a Guatemala en 1523, liderados por don Pedro de Alvarado. La conquista española fue para los indígenas una guerra de ocupación que implantó un sistema socioeconómico opresivo, destruyendo su cultura,
templos, estructuras sociales, políticas y prácticas religiosas e intelectuales. Durante el transcurso de su historia, 4 han sido las capitales españolas que se han fundado en Guatemala. Iximché, capital del pueblo Cachiquel, se funda en 1524, siendo esta la primera ciudad española en Guatemala, con el nombre de Ciudad de Santiago, en honor al santo de los conquistadores. Luego fue trasladada al valle de Almolonga, a las faldas del volcán de Agua, a finales de 1527. 14 años más tarde, en una noche lluviosa del 11 de septiembre de 1541, una luz de lodo y piedra proveniente del cráter del volcán arrasó con la ciudad, sepultando a la entonces capital de la región y a la mayoría de sus habitantes, incluyendo a la recién electa gobernadora, doña Beatriz de la Cueva y viuda del conquistador Pedro de Alvarado. Esta ciudad se le conoce en la actualidad como Ciudad Vieja. Un año y medio después de la tragedia, se inaugura la tercera capital del reino en el Valle de Panchoy, con el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esta ciudad se convierte en la tercera ciudad más importante en toda América, y fue por 230 años la capital del Reino de Guatemala, abarcando Centroamérica y lo que hoy son los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco. La historia arquitectónica de la ciudad está relacionada con una serie de frecuentes terremotos, los que en 1717 derrumbaron 3.000 construcciones y finalmente en 1773 la destruyen, obligando a la gran mayoría de los sobrevivientes a trasladarse hacia el Valle de la Ermita, lugar donde está asentada la actual capital de Guatemala. En el siglo XVIII, al producirse el traslado de la capital del reino, los vecinos en su mayoría no querían trasladarse al sitio de la ermita. Se da una confrontación muy fuerte entre los terronistas, que eran los que querían permanecer, y los traslacionistas, que propugnaban por la migración. Debido a esto, la ciudad Santiago de los Caballeros de Guatemala nunca fue totalmente abandonada, y al transcurrir los siglos, sus habitantes reconstruyeron sus viviendas, pero dejando la mayoría de sus templos en ruinas. Hoy, esta ciudad se le conoce como la Antigua Guatemala. La UNESCO declaró esta ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hoy la Antigua Guatemala es una ciudad-museo suspendida en el tiempo, tanto en su arquitectura como en sus tradiciones. Como la cuarta capital del reino se encuentra la Nueva Guatemala de la Asunción, y en la actualidad es la ciudad más grande y moderna de Centroamérica. Aquí es donde se realizan la mayor cantidad de procesiones, las de mayor tamaño y participación activa y penitencial en el mundo. En Europa, en el siglo XVI y comienzos del XV, la burguesía italiana se fortalece como una nueva y poderosa clase social, independiente de la iglesia y de la corte. Los nuevos y acaudalados señores emplean sus fortunas rodeándose de pinturas, esculturas que expresarán lujo y estatus. La demanda crece, paga bien y el desafío de innovar motiva a los artistas a captar la realidad lo más fielmente posible. Talentos como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y otros grandes maestros construyeron cuadrículas y mandorlas que eran escenarios tridimensionales que representaban aquello que se quería pintar. Los talleres exhibían las mandorlas en medio de un espectacular desfile que se convirtió en una divertida fiesta popular.
La iglesia vio el potencial de las mandorlas, ya que una buena parte eran de carácter religioso y eran un vehículo visual más efectivo por las razones de analfabetismo. Y surgen en algunas ciudades, especialmente en Valladolid, las procesiones con un sentido eminentemente penitencial. Durante la segunda mitad del siglo XVI, estas influencias llegan a América. La práctica de los cultos religiosos coloniales se fusionan a través de los años en un sincretismo al culto y a la sangre y a la ofrenda de los pueblos mesoamericanos. En el mundo maya se acostumbraban las procesiones, pero con los señores, con los gobernantes. Y de esa manera podemos ver cómo en algunos vasos clásicos mayas aparece el ritual. Un grupo que abre el cortejo procesional, las filas y luego el personaje que es llevado en hombros, que es por lo general un rey, un gobernante, y atrás música. Eso es el componente prehispánico clásico. Por un lado, el Concilio de Trento da una fuerte influencia para la veneración de las imágenes de pasión, como lo son la de Jesús del pensamiento, Jesús de la flagelación, Jesús con la cruz a cuestas, la crucifixión, el Señor sepultado y todas las advocaciones dolorosas de la Virgen. Para aquella época, estas procesiones se realizaban durante la noche. No eran andadías o tronos procesionales muy grandes o elaborados. Eran sumamente reducidos, justo el espacio para llevar la imagen, que era acompañado por fieles penitentes. La ciudad de la antigua Guatemala da la bienvenida a 16 órdenes religiosas, albergando en su cúspide a 38 iglesias y muchos otros edificios y monumentos públicos, llegando a ser el tercer centro de conversión cultural, religioso y comercial más importante del continente americano durante más de 2 siglos. Por alguna razón, este medio de evangelización se radicó mucho más acá y obviamente ha sufrido transformaciones a través de los siglos. Se compara mucho con lo que sucede en España, pero ya toma su identidad propia en esta región y obviamente en esta ciudad. Hay que tomar en cuenta que la forma de pensar en el siglo XVII y XVIII partía de un principio muy singular, y era que la salvación y la purificación del alma se alcanzaba al flagelarse el cuerpo. Pero en la actualidad, en donde el cuidado y la exaltación del cuerpo es primordial, estas prácticas son difíciles de aceptar. Las actividades religiosas, incluyendo las procesiones, inician durante la Cuaresma, pero se intensifican durante la Semana Santa. No hay un dato exacto de cuántas procesiones hay en Guatemala, pero podríamos decir que pueden ser alrededor de 300 procesiones y obviamente en América nosotros somos el país que más tenemos arraigada la piedad popular. Las procesiones en Guatemala son un despliegue impresionante de organización y logística en perfecta sincronía. Para esto, las iglesias cuentan con organizaciones llamadas hermandades. El estar como miembro de una hermandad es porque has escogido la piedad popular como medio de evangelización. El trabajo de las hermandades es tratar de evangelizar ante toda la feligresía, mostrando un mensaje catequético en el cual la vida de Jesús es el punto importante y obviamente los pasajes de la pasión.
Las hermandades se originan en Europa en el siglo XVII, siendo en Italia donde se dan las primeras muestras de grupos asociados llamados cofradías, que eventualmente hacen su aparición en la antigua Guatemala. En la actualidad, son asociaciones bien definidas y organizadas, conformadas por una junta directiva y sus respectivas comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, la comisión de divulgación, que mantiene informada a la feligresía tomando ventaja del Internet y la radio. La comisión de adorno, que presenta y escoge el mensaje y el diseño que llevará el anda. La comisión de velación, que realiza los altares en las iglesias y, por supuesto, muchas otras de similar importancia. Dentro de las hermandades de la antigua Guatemala hay cierto misticismo. Mucha gente no sabe cómo operan y esto ha sido ligado a cierto factor de sorpresa que las hermandades y la población en general gozan de ese momento de expectación. El feligrés y el devoto, cuando está por ver un cortejo procesional, él no sabe lo que espera. Este misticismo es lo que más en celo guardan este tipo de instituciones. Pero para los miembros de una hermandad, el momento crucial es cuando se levanta el anda. Algunos lo califican como el principio del fin, la culminación de un año intenso de trabajo concentrado en estas últimas horas que dure el cortejo procesional. Hay un sentimiento de mucha responsabilidad, de mucha alegría, pero sobre todo el caso de las hermandades en la antigua Guatemala resulta ser un honor el que alguien dirija por un trecho específico, puede ser una cuadra, 2 cuadras, lleve la guía de la andaría, es un premio. La plataforma para el adorno y la imagen se le conoce como el andaría o mueble, el cual es fabricado y tallado en madera. Las andas de la época colonial y el siglo XIX eran andas más pequeñas, pero de todas maneras eran muy elaboradas, eran con maderas incrustadas. Los trabajos que podemos recordar a los árabes. También se usaban de marfil, de carey, con hueso y con elementos de plata. Entrado el siglo XX, las andas aumentan su tamaño y a partir de 1954, las andas llegan hasta los 25 metros de largo y bellamente talladas. Esta tradición ha permitido que los muebles de las andarías también no sean simples muebles, también se transforman en elementos claves que expresan no solamente el arte, la calidad y la capacidad del ensamblador, del tallador, del ebanista, porque son varios oficios los que intervienen ahí. En otros casos también, ya por las dimensiones tan grandes, se tiene que tomar en cuenta los esfuerzos y las tensiones a las que el mueble está sujeto. Las andarías son muy resistentes y a la vez flexibles. Se considera una obra de ingeniería, ya que estos muebles se diseñan para soportar los fuertes abusos de las largas jornadas que dura el cortejo procesional y por muchos años. Yo creo que esos muebles en cierta forma revisten una gran ciencia, tanto en carpintería como un poco en arquitectura. Las andarías son fabricadas de cedro,
ideal por su rigidez y su facilidad para tallar. La ausencia de vetas permite acabados perfectos, además de ser resistente a la termita. Los diseños pueden ser en su mayoría inspiración del ebanista, quienes basan sus diseños reflejados en el arte barroco de las iglesias, al cual se incluyen los requerimientos de la hermandad. Nos están expresando de alguna manera el sentir de la hermandad y de este mismo artista, pues las tallas que encontramos en los distintos muebles también nos expresan un sentimiento. Una vez que el diseño es concebido y aprobado y la madera es escogida, se procede a su construcción. Lo primero que preparaban los bastidores, toda esa parte del esqueleto que va adentro, que son unos bastidores cuadrados, que son prácticamente la base que sostiene las tallas, ¿verdad? Sobre la madera hacían los diseños a lápiz y luego ya los talladores hacían una muestra en un pedazo exactamente igual de madera. Finalizadas las tallas, son pegadas en secciones a lo largo de la andaría hasta completar el mueble. Luego venía el proceso ese del tinte, que era el color de los grandes secretos, porque las zonas jamás han perdido su color. Como parte fundamental de la piedad popular están las imágenes de la Pasión, veneradas por siglos. Son consideradas verdaderas obras de arte. La imaginería colonial guatemalteca es muy particular. Las primeras imágenes que vinieron con los conquistadores acá a Guatemala eran imágenes de estilo renacentista y venían como estandartes junto con los conquistadores. Los conquistadores trajeron la religión católica y uno de los objetivos era catequizar y convertir a los indígenas habitantes de estas regiones. La imaginería empezó a tener gran importancia en el aspecto didáctico, utilizada por la Iglesia para enseñar a los indígenas y letrados. Los primeros escultores fueron españoles. Los mismos monjes y sacerdotes fueron los primeros que comenzaron a esculpir. Posteriormente comenzaron a enseñar el oficio a los indígenas y allí es cuando el indígena aporta su papel. Estos rasgos se pueden encontrar en el color más oscuro de la tez, y en lo fisonómico se incluyen rasgos más indígenas que ibéricos. Surgen las imágenes de bulto con las vestiduras esculpidas e imágenes de bastidor con gonces a lo que se denominan imágenes de vestir, talladas en su mayoría en cedro. La madera, después de ser esculpida la imagen, es revestida con un baño de yeso o blanco de España, el cual es pintado, y las imágenes que son de bulto hacían los artistas un trabajo que se llama estofe, que era adherir capas de láminas de oro sobre el cual pintaban. Existen otros elementos que muestran un alto nivel de artesanía, como lo son las cruces cargadas por las imágenes, decoradas y esculpidas con delicados detalles. Al igual que las urnas o sarcófagos transparentes donde descansan las imágenes de los sepultados. Un oficio muy poco conocido es la sastrería de los estandartes de las hermandades y las túnicas de las imágenes veneradas. La belleza de estas vestimentas, bordadas en hilos de oro, llegan a pesar varias libras, pero visten a las sagradas imágenes con sus mejores galas.
El origen del hermano cargador o cucurucho se remonta a las procesiones del siglo XVI, las cuales eran de carácter penitencial, o sea, anonimato en la penitencia. Y surge ahí el personaje que se conoce como el nazareno, que es el cucurucho que se cubre el rostro con un sombrero cónico, que es precisamente el que tiene la forma de cucurucho. Y se llevaba a las calles una práctica de culto, procesionando entonces una imagen. Durante el recorrido, los penitentes se iban aplicando lo que se conocía en la época como disciplinas, que era irse, en algunos casos, flagelando, en otros casos llevando una cruz a cuestas, en otros casos ir descalzos. La práctica de la penitencia fue evolucionando hasta lo que es hoy, y que consiste en caminar a paso lento todo el recorrido. Para esto, es importante inscribirse y medirse los hombros. Esto sirve para tener uniformidad en la altura de los cargadores, para que el anda vaya cadenciosa y en equilibrio. La cartulina que se recoge el día de la procesión indica al cucurucho el turno y el brazo al cual le tocará cargar. El atuendo y los accesorios que viste y utilice un cucurucho son variados, dependiendo de los requerimientos de cada hermandad. En la Semana Mayor, hasta el día Viernes Santo, antes de las 3 de la tarde, los cucuruchos llevamos el morado, porque estamos cargando a los nazarenos. Pueden observar ustedes que llevamos un color morado con una paletina blanca con ribetes negros, un cinturón blanco, llevamos un casco, llevamos guantes como signo de respeto y de veneración cuando vamos a tocar el anda donde va el Señor Jesucristo. Y después de las 3 de la tarde del Viernes Santo, que es cuando Jesús murió, todos los cargadores salen de luto. Esto se transforma en un funeral masivo. Las túnicas de color morado significan la pasión de Cristo. Las túnicas de color negro representan el luto por su muerte. Otros accesorios utilizados son los turbantes, las lanzas, los monogramas y el indispensable turno. En otras hermandades, el traje formal es el atuendo requerido. Algunos cucuruchos profesan rituales personales e independientes para cada uno de ellos. Incienso la imagen, luego de incensarlo, hago una oración en donde invoco a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, en donde encomiendo a mi familia, encomiendo mis acciones para que me dé sabiduría. Luego se dirigen a sus respectivas parroquias, donde forman largas filas. En el caso de la Hermandad de Jesús de Candelaria, llegan a ser hasta 25,000 los que participan en procesión. Dependiendo del turno asignado, el cargador puede caminar por varias horas, en donde el cansancio se acumula por el lento y pausado peregrinaje hasta que el cucurucho observa su número en el portaturnos. Con rapidez se organizan esperando el arribo del anda. Son momentos de tensión y nerviosismo, especialmente para los novatos. El anda llega y el timbre suena. Es hora del relevo y el momento de entregarse en la penitencia junto al Señor, en la experiencia religiosa más extraordinaria. Cada hermandad
tiene un rito especial antes de comenzar su procesión. Por ejemplo, la procesión del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo tienen un rito muy solemne, en el cual los integrantes de la hermandad se preparan para descender la imagen crucificada. Son momentos muy íntimos en el que primero presentan la imagen a su madre, la Virgen María. Luego es colocado para la unción de las heridas. Utilizando aceites especiales. Posteriormente es subido en el sarcófago o la urna procesional, colocándolo cuidadosamente. Y finalmente se da la orden para levantarlo en hombros. Momento impresionante cuando comienza el cortejo procesional. Este privilegio recae exclusivamente a los integrantes del primer turno y es llamado el turno de honor. Otro de los elementos fundamentales de una procesión es el mensaje evangelizador, expresado simbólicamente en el adorno del anda. Este trabajo está a cargo del maestro altarero, escultores, pintores y artesanos, y en la actualidad jóvenes de otras disciplinas participan en su elaboración. Planifican un adorno utilizando materiales propios para la construcción y que no pesan. La computación entra dentro del proceso. El diseño nace precisamente cuando se está terminando el de un año anterior y vienen muchas ideas, se lee mucho la Biblia, se empiezan a hacer bosquejos. Se procesa a hacer un proyecto que es a través de un plano, una elevación, acotado, todo lo que es técnicamente un plano, y posteriormente hacer una maqueta en la cual se tiene que presentar a las hermandades. Para el diseñador de un adorno procesional es fundamental la creencia y la fe en Dios. Los artistas manifiestan a través de los adornos la devoción que profesan a las imágenes de pasión. Es muy importante dentro del diseño la colocación estratégica de los elementos, ya que el tipo de materiales a utilizar influye notablemente en el peso y la estabilidad del anda.
Nosotros estamos acostumbrados ahorita en la antigua a trabajar con Duropor, que es un producto que no es tradicional, artesano, pero que nos ayuda por lo liviano que es el producto. El color es fundamental, tanto en la túnica que llevará la imagen como de los demás elementos en el anda. Directamente lo relacionamos como punto principal en el mensaje bíblico, ¿verdad? Podría ser desde un color morado, que significa la penitencia, la pasión del Señor, un color rojo, que significa la sangre del Señor, y en este caso el dorado, ¿verdad? Que va más a lo eucarístico. La simbología expresa de manera física el mensaje de cada anda, y los artistas la utilizan para expresar sentimientos y conceptos bíblicos. Desde un corazón con una daga, que significa el dolor de la Virgen María, hasta una espiga de trigo, ¿verdad? Que es de donde se saca la hostia que el sacerdote oficia en la misa. Las uvas es el vino, por ejemplo, otro símbolo tan característico son los ángeles, ¿verdad? La tecnología y materiales modernos se fusionan con las técnicas antiguas. La escuela de vanguardia utiliza estructuras arquitectónicas en Duropor y otros materiales modernos. Y la escuela altarera, especializada en técnicas tradicionales representando elementos naturales. La floristería sintética tiene un alto grado de elaboración y realismo, utilizando telas como de pana encolada y luego troquelada con planchas al carbón para darle textura. Se logran hojas casi perfectas. Se aplican matizados a mano con pinturas en aerosol, dándoles diferentes tonalidades y acabados de hojas tiernas o envejecidas. Y luego se procede al acabado de los tallos utilizando alambres de varios grosores forrados en papel crepé. Pero también las flores que se hacen en las andas, como también se utilizan espigas de trigo, azucenas, toda la floristería que nuestro país Guatemala tiene en su flora, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de representarlo. Finalmente, el anda es terminada, pero todos los artistas coinciden que la obra no termina hasta verla por las calles. Las mujeres son parte fundamental en esta tradición, vestidas de negro y cubriendo sus cabezas con una madrileña o mantilla, caminan cargando en hombros a la Virgen María. Son momentos solemnes en donde su fe es más grande que el cansancio, el calor y la sed. Es como un sentimiento bastante fuerte, pues no solo lo hace uno por salir, sino es por devoción, es por el amor que se le tiene a la imagen y a la Santísima Virgen o a Jesús. Son las llamadas cucuruchas o hermanas cargadoras que recorren las calles no sin antes hacer una reflexión del por qué lo hacen. Se preparan durante todo un año con el único deseo de agradecer las bendiciones que han recibido. Bueno, más que todo es una motivación que viene por parte de la familia, ya que es como una tradición. Desde chiquitos, así tipo 3 años, ya salen los niñitos con su túnica y las niñas con su vestido a las procesiones. Son madres de familia, hermanas, hijas que generación tras generación han logrado fortalecer sus creencias y es así como lo demuestran. Antes de recibir en hombros a la sagrada imagen de la Virgen, se preparan espiritualmente. Normalmente unas 2 cuadras antes de cargar, hacemos una pequeña reflexión de por qué lo hacemos, por qué estamos ahí, a la que nos prepara para recibir con más fe a nuestra imagen.
mujeres valientes y decididas a cumplir con su penitencia por difícil y agotadora que sea. Parte del atuendo son los zapatos, que a veces aumenta el nivel de sacrificio que hacen algunas cargadoras. Bueno, normalmente las que solo van a cargar usan tacones. Mayormente cuando vas a caminar mucho, lógicamente usan zapato bajo porque es bastante cansado. Caminar despacio, o sea, si caminas rápido no se siente, pero si caminas despacio es bien cansado. La devoción es más grande cuando piensan en el calvario que vivió Jesucristo en la cruz y en el sufrimiento de la Virgen María al ver cómo su hijo era crucificado. Aunque la devoción femenina es sin lugar a dudas la de mayor afluencia a los templos, esto no se refleja en las filas de las hermanas cargadoras. Lamentablemente sí hay más afluencia masculina que femenina. Las son menos porque hay veces tienen muchos perjuicios como de vergüenza o hay muchísimos más hombres cucuruchos que mujeres. Generalmente, las mujeres casi nunca llegan a cargar el anda del Señor, pero en ocasiones especiales esto se ha dado ya que de esta manera se fortalece la devoción a todas las imágenes que no son exclusivas de un género. Muy excepcionalmente se ha hecho esto. Dentro de la idiosincrasia antigüeña no era bien visto el cruce de que las damas llevaran a Jesús o que los varones también llevaran a la Virgen. Nada más cuando son procesiones de consagración o de aniversario de consagración o alguna festividad, pero de lo contrario no. Las mujeres solamente se resguardan a cargar a la Virgen. La Semana Santa en Guatemala tiene un olor muy peculiar y agradable. Las plantas utilizadas para la fabricación de alfombras y altares, el incienso y las comidas tradicionales de la época enfatizan los aromas de la Semana Santa. En lo que son los olores, el corozo es la fruta o la flor de una vaina que da una palma. Y el corozo, al abrir la vaina, da un olor exquisito que cualquier persona en Guatemala dice, ya es Semana Santa, solo con el hecho de oler el corozo. El incienso es el aroma más intenso y tradicional de las procesiones. La práctica de incensar se remonta hace miles de años. Desde que Cristo nació, cuando lo visitaron los Reyes Magos, al rey le llevaron incienso, oro y mirra. Esos fueron los obsequios. Desde entonces, pues el incienso y la mirra toman un lugar preponderante. Esta costumbre entra en Europa y España con la invasión de los moros. Por su lado, los mayas utilizaban estas hierbas y breas para efectuar limpias y purificaciones del ambiente. Estas dos costumbres, la europea y la prehispánica, se fusionan. En Europa, ellos empezaron en sus procesiones del Corpus, allá por el siglo XIII, siglo XII, no precisamente con incienso, sino preparando una clase de alfombra de hierbas. Utilizaban el romero y flores con mucho olor que sembraban con antelación previo al paso de la procesión de Corpus, y entonces a la hora del paso del Corpus pues se sentía ese olor muy sabroso. La procesión se compone de dos partes o cuerpos. Primero va el cuerpo pagano, que está compuesto de los palestinos, romanos y los mismos cucuruchos. Y como enlace está el incienso, que purifica el ambiente para que luego venga la parte sacra, donde viene la imagen venerada. Cuando uno puede apreciar las procesiones y luego pasa la nube de humo, queda un ambiente muy sabroso, muy limpio, muy de paz. Y entonces ya queda la preparación del espíritu de cada quien para recibir el mensaje que viene en cada procesión.
Apreciar cada esencia puede ser una tarea difícil, ya que después de la tercera esencia, todas parecen iguales. Uno de los trucos que usamos es llevar una bolsita, podría ser de café u otro aroma fuerte que nos distraiga el olfato de lo que estamos apreciando mientras compramos las hierbas. Es importante escoger los aromas más parecidos entre sí, ya que, por ejemplo, no se deben mezclar esencias amargas con ácidas. Olores muy especiales que nos den un sabroso olor a madera es para Jesús. Aromas como a rosa y este tipo de cuestiones que usamos para la Santísima Virgen, pues son esencias distintas que vamos usando. Hay esencias de pétalos de rosa, el estoraque, esencias de bálsamo del Perú, el pom y otras más. Pero la idea es usar 7 esencias bien combinadas que se asemejen mucho unos a las otras, pues nos va a generar un olor muy sabroso y muy fresco. La preparación del incensario es sencilla y fácil de operar. La parte gastronómica guatemalteca es también reflejo de ese mestizaje cultural que se da. Tenemos en esta época no solamente colores, olores, sino también sabores propios de la estación. Por las disposiciones litúrgicas anteriores al Concilio Vaticano II, la abstinencia obligaba al consumo de pescado. Esto generó una serie de recetas. Se come un plato muy español de origen vasco que se llama el bacalao a la vizcaína, pero sin embargo el bacalao a la vizcaína existe después del descubrimiento de América, puesto que su preparación básica es el tomate, y el tomate es uno de los frutos que da América a Europa. Algunas bebidas también son tradicionales de la Semana Santa, como el batido y el fresco de súchiles. Además de las bebidas, no pueden faltar los postres. Los garbanzos en miel, las torrejas, plátano en mole, que es a base de chocolate y algunos chiles. Muchas de estas comidas típicas de la Cuaresma y Semana Santa se preparan y consumen en casa, pero también existen los puestos de comida popular que vamos a encontrar sobre todo en los atrios de los templos cuando se realizan las velaciones o al ingreso de los cortejos procesionales, dándole un aspecto festivo al evento. Por eso se dice que la Semana Santa también tiene sabor. El arte efímero es llevado a su máxima expresión en todo el país, con las alfombras de acerrín o flores y con los altares de velación. Se trae en la sangre desde épocas desde antes de los españoles. El colorido, el acerrín, la viruta, las flores, las frutas se conjugan y tapan las piedras de las calles para que pase Jesús.
Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos, las personas tiraban mantos en las calles para que pudiera pasar. Este es el fundamento bíblico de las alfombras en Guatemala. La tradición de la alfombra tiene dos orígenes bien especiales y es una de las mejores muestras de lo que es el mestizaje. Una raíz es prehispánica. Ya se acostumbraba a hacer alfombras empleando follajes o flores, pero con un sentido ceremonial hacia los sacerdotes o los caciques prehispánicos. La otra vertiente viene de las Islas Canarias hacia el siglo XVII, donde se acostumbra a realizar alfombras como en la Orotava al norte de Tenerife. Entonces se dio la fusión de estas dos vertientes y entonces surgen las alfombras de azarrín teñido y también se conservó la tradición de la alfombra de flores. La alfombra viene a ser la expresión de la gratitud de una familia, por algún favor recibido, por intermedio de la imagen que se venera, y es un esfuerzo que realiza la familia durante todo el año. Los vecinos se juntan en familias, cooperan toda la cuadra en dinero, en mano de obra, en horas de trabajo. Con el transcurso del tiempo, más personas se han identificado con este tipo de expresiones, alcanzando los niveles de técnica que vemos hoy en día. La utilización de las flores también se ha hecho cada vez más especial, logrando unas expresiones en cuanto a formas y combinación de colores y el aprovechamiento de las texturas de los follajes con pétalos y las semillas u otros elementos no tradicionales. Esta tradición se originó a raíz de mis abuelos, que se la transmitieron a mi papá. Yo soy la tercera generación de estarla procesando, ahora son mis hijos. La alfombra puede llevarse hasta 2 meses desde que empieza el concepto, preparación y elaboración, pero en especial las de acerrín pueden llevar un elevado nivel de técnica, experiencia, creatividad y arduo trabajo. Año con año nosotros tratamos la manera de que los diseños sean nuevos, pueda ser una inspiración de alguno de los muchachos, ¿verdad? También nosotros buscamos en revistas, algún periódico o algo que podamos adaptar. La tecnología entra ayudando a la creación de diseños más complejos, facilitando su impresión en patrones de papel. Estas impresiones son codificadas para su fácil colocación. Luego son pegadas sobre planchas de cartón y posteriormente viene el laborioso corte o calado. El teñido del acerrín y la arena se realiza unos días antes de la procesión, utilizando en su mayoría el acerrín de madera y un poco de arena. Además, los tintes y pintura en polvo para cemento. Bueno, la diferencia de la arena con el acerrín es de que para poder plasmar un color en arena es un poquito más fácil que con el serrín porque el serrín absorbe muy rápido todo. Finalmente se preparan todos los costales con las diferentes tonalidades a utilizar. Estas técnicas centenarias son compartidas a quien quiera aprenderlas. Nosotros tenemos un tiempo para hacerla de más o menos de 10 a 12 horas. Comenzamos tipo 8:30, 9 de la noche y vamos culminándola aproximadamente entre 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. La decoración de la alfombra es el proceso más crítico, al ser una carrera contra el tiempo.
Pero no se hacen esperar. Familiares, amigos y extraños se unen en esta monumental tarea. Es una enorme satisfacción que uno siente al haber terminado de realizar lo que uno ha planificado. Y este momento es esperado por miles de personas, los que tradicionalmente deambulan toda la noche por las calles hasta el amanecer, admirando cada una de estas obras de arte antes que pase la procesión. La simbología en las alfombras también juega un papel importante y es utilizada en casi todos los diseños, siendo el color un elemento fundamental. Y ellos los trabajan de una manera con mucho contraste y manejan muy bien la teoría del color de una manera muy empírica. Pero la simetría, el sentido de composición, el sentido de ritmo está ahí implícito, sin que nadie lo enseñe. El poner los nombres de parientes difuntos es una manera de dedicar esa alfombra encomendando su alma. Ponen el fruto de la tierra, como los antiguos israelitas ofrecían las primicias de los frutos de la tierra, así en este caso ofrecen toda clase de hortalizas. Otra de las tradiciones prehispánicas es la ofrenda en los altares de pasión y los altares de velación, construidos dentro de los templos donde se realiza una alfombra de aserrín, que es rodeada de frutas, verduras, flores, pan, etc. Estos altares son realizados durante la noche y permanecen en exhibición durante 24 horas. Los participantes varían de atuendos y designaciones acorde a cada hermandad. Algunos de estos personajes son los romanos. Generalmente escoltan el cortejo como punta de lanza. Eventualmente, ellos también cargarán en un turno especial. También se encuentran los palestinos, quienes portan en algunas procesiones leyendas o mensajes bíblicos. Y también caminan al principio de la procesión, portando un estandarte bellamente elaborado en terciopelo e hilos de oro, representando los escudos de su hermandad. Pero los que tampoco pueden faltar son los levantacables, especializados en levantar los peligrosos cables de alta tensión, tanto para la seguridad de la imagen como la de los hermanos cargadores. En Guatemala existen miles de imágenes religiosas. Muchas de ellas son procesionadas, pero hay algunas que gozan de especial veneración y admiración desde hace siglos. Algunas con mucha historia y otras con leyendas. El Señor Sepultado de Santa Catalina es una imagen del siglo XVI de un estilo gótico tardío y que alrededor de ella existe una leyenda, una historia. Cuando estaba en vida el hermano Pedro de Betancourt, la imagen, que era una imagen hecha para crucificar, le habla y le dice que quiere ser trasladado a el convento de las Catalinas. El santo hermano Pedro baja la imagen de su cruz y la arrastra por las calles empedradas de la Antigua hasta el convento de las Catalinas, donde la imagen quería reposar como sepultado.
pero al no soportar su peso, raspó los talones de la imagen, detalle que se puede apreciar en la actualidad. La imagen de Cristo del Amor en el templo de Santo Domingo, esculpida alrededor del año 1500, también tiene una historia muy particular. Se cuenta que es una imagen española que se veneraba en Inglaterra, pero a raíz de que Enrique VIII se convierte al protestantismo y se separa de la Iglesia Católica, muchas de las imágenes que se veneraban en las iglesias católicas fueron rescatadas y fueron sacadas de Inglaterra. La imagen era parte de la dote de Catalina de Aragón, hija de los reyes de España, y recién abandonada por su esposo, el rey Enrique VIII. El barco, procedente de Europa, fue huyendo de los bucaneros y piratas hasta llegar al puerto de Trujillo. El capitán, al ver su barco en tan malas condiciones, decide botar la carga para alivianar el peso. El cajón, el cofre donde venía el señor sepultado es hallado y entonces la imagen es rescatada y es traída hacia Antigua Guatemala, en donde se veneraba en la iglesia de Santo Domingo. La imagen del Cristo Negro de Esquipulas es sin duda la de mayor devoción en Centroamérica. Millones de peregrinos llegan cada año a venerarla. Esta imagen, tallada por el escultor Quirio Cataño, adquirió su color negro por el humo de las veladoras y el contacto de los fieles durante más de 400 años. Además de los adultos, en las procesiones están las nuevas generaciones, que empiezan a vivir esta experiencia desde muy corta edad. La procesión infantil tiene mucha importancia porque es un semillero. Ahí es donde el padre le enseña a su hijo la manera de cómo revestirse de la túnica de cucurucho y cómo poder cargar en la procesión. Todos los cucuruchos y las hermanas devotas nos iniciamos en el hogar por la influencia de nuestros padres. Ellos nos inculcan desde muy pequeños a seguir las tradiciones. Los niños son inmersos en estas tradiciones. Generalmente son los cargadores del último turno en cada procesión. Se pueden ver sus caras nerviosas al esperar el anda. Por primera vez reciben la responsabilidad de cargar a Jesús. En otras hermandades que no tienen procesiones infantiles, los niños son considerados aspirantes a cargador y van generalmente acompañando a sus padres durante todo el cortejo, pero al llegar a determinada edad y estatura, ya pueden optar a ser cargadores por primera vez. Y es ahí donde el padre le enseña al hijo cómo cargar. Y ese niño el día de mañana va a ser un cucurucho adulto y va a seguir cargando y le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos. Estos niños están cargando el anda de los adultos, pero generalmente son ayudados por muchos adultos que se posicionan dentro y debajo del anda, para de esta manera alivianar la pesada carga. Se puede notar el ritmo acelerado de los niños que tratan de llegar al final de su turno. Por último, la penitencia termina. Los sonidos y la música en el cortejo procesional actúan como potente estimulante en el ambiente, dándole un sentimiento de emoción y dramatismo. La música de banda que acompaña las procesiones interpreta marchas solemnes. Mientras que el sonido nostálgico del chicolaj, tambor indígena y un flautín
que va delante de la procesión. Otros sonidos, como las matracas, se fusionan entre el murmullo y los rezos de los fieles. La tradición musical en la procesión se remonta alrededor del siglo XV en Europa, fusionándose con la tradición maya que existía muchos siglos antes y que consistía en acompañar los cortejos procesionales con instrumentos de viento y percusión. En la época colonial se empezó a interpretar música fúnebre o solemne de artistas importantes como Beethoven, Chopin, etc., la cual sufre una evolución muy marcada en el siglo XIX. Esto va a generar un nuevo movimiento asociado en la Nueva Guatemala, donde otros compositores se expresan de esta misma manera e incrementan el repertorio nacional a más de 1000 composiciones. El arduo trabajo que desempeñan durante el cortejo procesional, sosteniendo sus instrumentos, interpretando la música, soportando las inclemencias del tiempo, es realmente admirable. Salen 330 procesiones tan solo el Viernes Santo en todo el país, cada una con su respectiva banda musical, y cada procesión tiene su propio repertorio musical, seleccionando dentro de las 1600 composiciones. Este es uno de los cuadernillos que se utilizan en las bandas de música religiosa. La experiencia es palpable, notando un integrante de casi 90 años de edad. Pero esta práctica musical también se transmite a las nuevas generaciones. Mi músico de menor edad tiene 8 años, tengo picolistas de 12 años. Aparte de eso, es la única banda en Antigua Guatemala que lo conforma el sexo masculino con el sexo femenino. Miles de personas llegan a Guatemala cada año motivadas por el fervor o por curiosidad, pero quienes la visitan en la Semana Santa quedan marcados por esta experiencia religiosa. A mí me fascina meterme y ver la expresión. Entonces hay gente que el momento que pasa el Nazareno, hay hombres jóvenes que lloran, no digamos mujeres, adultos, niños con miradas de asombro. Entonces el momento del paso del Nazareno de la Virgen es un momento íntimo. Momentos que quedan en el corazón de los fieles, quienes esperan por horas para poder venerar a la imagen de su devoción. Los turistas no pueden dejar sus cámaras. Son tantas imágenes y situaciones en tan corto tiempo que les es difícil comprender lo que están presenciando. Pero luego de que la adrenalina baja, se comprende lo vivido y el sentir es unánime. Fue algo extraordinario. Vemos a un mundo tan globalizado, muchas veces tan carente de identidad. En muchos lugares, muchos países han perdido tantas tradiciones y mucha gente ha perdido incluso tantas manifestaciones de fe externa. Porque dicen, la religión se lleva por dentro, la religión es algo individual. Pero aquí en Guatemala es un trabajo colectivo y es muy externo. Es difícil expresar con palabras y tratar de hacer justicia de lo que realmente se vive en esta época en Guatemala. Nombrar todos los eventos, tanto religiosos como procesionales, sería una tarea prácticamente imposible.
Esta vez, la música solemne o fúnebre se sustituye y es acompañado por música alegre y festiva. Y es así, con aplausos y fuegos pirotécnicos, es como los fieles celebran la resurrección. Guatemala, un pequeño rincón del mundo donde el concepto de tradición está arraigado en lo más profundo de su pueblo. Vemos el trabajo colectivo de hombres y mujeres de todos los estratos sociales y de todas las edades, trabajando en su campo con el mismo objetivo: celebrar la Semana Santa en Guatemala. Pero lo más importante tal vez no es la procesión, sino lo que enseña, el mensaje de unión y amor, recordando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Guatemala tiene alma y es un pueblo que lucha por vivir en paz y armonía, a pesar de sus desigualdades políticas y sociales. Guatemala deja este legado cultural al mundo, aferrándose a la vida y a la devoción a Dios.